Siguen las caídas tanto para índices tradicionales como para criptomonedas, pero en este vídeo voy a hacer un análisis de cómo está realmente el trasfondo del mercado y de qué podemos esperar de cara a las próximas semanas y meses. Bueno, después del medio amago alcista que tuvimos durante el día de ayer, estamos viendo cómo el mercado está de nuevo en números rojos y en números rojos importantes. Además, no es moco de pavo estar viendo cómo el Nasdaq está un 6 abajo, el S&P 500 un 5,5, Dow Jones 4,5, Russell 5,5. Y evidentemente, si nos enfocamos en el mercado de criptomonedas, debido a su incremento de volatilidad, tanto para bien como para mal, estamos más cerca de dobles dígitos que de estar planos. Por ejemplo, tenemos a Solana un 8 y pico abajo, tenemos a Ethereum un 10,5 abajo, tenemos a Cardano un 6,5, tenemos a EOS un 12,5 y así podríamos seguir. La realidad es que tampoco, igual que ayer, no teníamos que dejarnos llevar por la euforia de la manipulación gigantesca que se vivió. Hoy tampoco tenemos que dejarnos llevar por el pánico, simplemente por estar viendo movimientos a la baja. Este no es el objetivo del vídeo de hoy, esto lo trataremos mejor mañana por la mañana, pero la realidad es que tanto en criptomonedas, aquí tenemos a Bitcoin, como en índices tradicionales, este movimiento bajista puede ser simplemente un pullback que precede a un cambio de estructura que dé paso a un movimiento correctivo mayor. Y entonces sí poder ver subidas desde los mínimos hasta los máximos, qué sé yo, del 20 y pico por ciento, para luego continuar con los movimientos bajistas que comentamos tanto ayer como antes de ayer, etcétera, etcétera. La clave de todo esto, y como digo, no voy a hacer mucho hincapié porque lo trataré mañana en el vídeo de la mañana, es ver desaceleración, ver giro, ver cambios de estructura en temporalidades inferiores, que rompan diagonales, que rompan niveles, que puedan provocar en temporalidad horaria mínimos crecientes y que le den la potestad al gráfico de atacar los máximos anteriores, porque en este preciso instante podemos formar un cambio de estructura y pasar de hacer máximos y mínimos decrecientes, que es literalmente lo que viene haciendo el mercado durante todo el movimiento bajista, a hacer máximos y mínimos crecientes, que es literalmente lo que hicimos en cualquier movimiento correctivo, como por ejemplo en la parte de mitad de marzo. Bueno, esto lo trataremos mañana, simplemente quiero indicar que ni ayer teníamos que estar eufóricos, ni hoy tenemos que estar tristes. Independientemente, no es el objetivo del vídeo, vamos a hablar del trasfondo de este mercado. Y es muy sencillo, la realidad es que si comparamos cualquier par contra Bitcoin, podríamos irnos para abajo y meternos en las profundidades de la capitalización. Sand contra Bitcoin, Cardano contra Bitcoin, DOT contra Bitcoin. Bueno, vamos a irnos más arriba y vamos a comparar un poco, pues, Solana, por ejemplo, contra Bitcoin. Solana contra Bitcoin. Ya hablamos del cambio de estructura. Podéis ir a los vídeos y ver cómo en noviembre del año pasado ya hablábamos de este cambio de estructura, simplemente porque esta estructura es literalmente la misma que formó Ethereum Bitcoin antes de antes de entrar en todo este desarrollo bajista. Pero bueno, Solana Bitcoin, claro movimiento descendente. Nos encontramos desde estos niveles a solo un 40-50% de caída. Tampoco es tanto, de llegar a zonas de giro, zonas de rebote, zonas de acumulación, no en Solana Bitcoin, sino en un par o en otro. Ethereum Bitcoin, 3/4 partes de lo mismo. En este caso, Ethereum Bitcoin viene de un recorrido bajista mucho mayor, mucho más importante, el cual pues ya ha formado una pérdida de capitalización desde máximos hasta la situación actual de un 78,77%. Es decir, Ethereum ha perdido un 78,77% de valor respecto a Bitcoin durante los últimos 1.211 días, aproximadamente 4 años. Esto no significa que no pueda volver a recuperarse, de hecho todo lo contrario, estamos en niveles de empezar a ver esa recuperación, por eso comenté ayer o la semana pasada, no recuerdo, que era importante el valorar, incluir a Ethereum ahora dentro de nuestra cartera. Pero bueno, independientemente de esto, ¿qué tiene que ocurrir para que esto gire? Bueno, lo comentamos un poco durante los últimos meses, pero al final si sumamos BTC.D más UST.D, nos damos cuenta que sumando estas dos dominancias y eliminando tanto esto de aquí, como esto, como esto,
como esto, si añadimos encima el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el momento en el cual Bitcoin, la dominancia de Bitcoin y la dominancia de USDT llegaron al nivel del 74-75%, fue el momento en el cual la Reserva Federal dejó de reducir ese balance, empezó a comprar activos y empezó a formarse este gran movimiento impulsivo. Gran movimiento impulsivo que, si lo comparamos con Ethereum Bitcoin, por ejemplo, dio paso a ese cambio de estructura. En el momento en el cual ocurrió esto, se formó ese doble suelo e Ethereum Bitcoin empezó a comportarse mejor, hasta los máximos alcanzados en diciembre del 21 y a partir de entonces vacío. Claro, no tenemos solo que comparar esto, hay más dominancias, porque fijaros que si añadimos a estas dominancias, sumamos la de USDC.D, la dominancia de USDC, estamos ya en un nivel, el del 73-74%, que en el momento en el cual, a ver si se carga esto y se pone, a ver si lo vemos, nueva escala de precios, en el momento en el cual ponemos encima el balance de la Fed, nos damos cuenta de que cuando llegamos a esta zona de 73-74, ¡pam!, es cuando la Fed empezó a girar. Es decir, Bitcoin y USDT están casi en la zona en la cual en el anterior ciclo la Fed empezó a comprar. Sin embargo, si sumamos USDC, no USDT, sino USDC, ya estamos exactamente en esa zona. Y la pregunta es, oye, depende, ¿la Fed está pendiente de esto? ¿Está esperando a que llegue a este punto, estas tres dominancias? No, la respuesta es no. La pregunta no tiene que ser esta. La pregunta es, ¿qué significa para el mercado que haya tanto valor en una moneda estable, en otra moneda estable y en la criptomoneda menos volátil? ¿Cuál es el trasfondo de un mercado con unas capitalizaciones tan específicas siendo tan elevadas? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. La Reserva Federal de Estados Unidos, en las minutas de, bueno, el FOMC, en las minutas de enero, sabéis que cuando se van lanzando tipos de interés y ciertos datos, se lanzan también minutas que indican un poco, son actas que representan lo que ha ocurrido en las reuniones, bla, 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 bla. Bueno, pues paráis un momento el vídeo, leéis un poco el texto o ponéis Minutes of the Federal Open Market Committee, January, y lo buscáis en Google, os saldrá, clicáis, entráis y leéis toda la minuta, son solo 21 páginas y os enteraréis de todo mejor, ¿no? Pero bueno, os digo la parte importante. Ya indicaron que para mitades del año 2025 podían darse las condiciones necesarias para que esto empiece a crecer, para que esto, que está cayendo tanto, empiece a darse la vuelta. ¿El tema cuál es? El tema es que esto lo indicaron en enero. ¿Qué es lo que está ocurriendo en enero? Pues bueno, si nos vamos al S&P 500 y buscamos el mes de enero, nos damos cuenta de que literalmente cuando se lanzaron esas minutas, el S&P 500 estaba en máximos históricos. O sea, fue lanzar las minutas y automáticamente doble techo y para abajo. Es decir, las condiciones de mercado han ido mucho más a peor que las condiciones de mercado que estipulaba la Reserva Federal para empezar a incrementar ese balance. El hecho de incrementar el balance implica comprar cosas. Y cuando tú compras cosas, o mejor dicho, cuando tienes un comprador tan grande como es la Reserva Federal de Estados Unidos comprando todo tipo de activos, hay mucha demanda. Y cuando hay mucha demanda, puede incrementar el valor de algo. Entonces, no van a ponerse a comprar si las condiciones son óptimas. Lo que van a hacer es esperar a que haya capitulación, dolor, miedo, pánico y entonces empezar a comprar. ¿Por qué? Primero, porque es el momento importante para comprar antes de que el mundo se deshaga, hablando mal. Y segundo, porque esto implicará que las condiciones de compra son más apropiadas. Porque si estás comprando cuando todo va bien, primero, la economía no lo necesita y segundo, estás incrementando la inflación porque ya está yendo bien la situación y tú estás comprando en máximos y la revalorización además que tú le vas a dar a esto es menor. ¿El punto cuál es? El punto es que para mayo tenemos la siguiente decisión de tipos de interés. Ahora mismo estamos en 4,25, 4,50, es la zona actual. Se espera que para el mes de mayo se mantengan, esto de momento. Se espera también un 30% y pico que se reduzcan 25 puntos básicos,
Pero si nos trasladamos a lo que esperaba la Fed a principios de año, significa que para junio o para julio, nos va de lujo porque tanto junio como julio tienen decisiones, se debería empezar a incrementar ese balance. Pero las condiciones son peores, con lo cual existe la posibilidad de que dicho balance se incremente ahora, se incremente en mayo. Pues sí, la verdad que existe esa posibilidad. Tendremos que ir viendo un poco cómo se desarrollan los acontecimientos, porque faltan datos. Hoy hemos visto, ahora iremos a ello, cómo la inflación ha sido menor de lo esperado, pero el punto es que no solo hay indicadores fundamentales, indicadores macroeconómicos, también estamos viendo agotamientos en ciertos datos, en ciertos indicadores que nos dan la sensación de, oye, RSI, estamos llegando a niveles importantes. Y no solo estamos llegando a niveles importantes, sino que las condiciones de mercado en la cual nos encontramos nos pueden dar la sensación de que la zona es óptima. Si no, fijaros qué pasa si ponemos RSI en gráfico semanal en Ethereum Bitcoin y marcamos una línea diagonal en todo este movimiento de aquí. También podemos ponerla más así, pero bueno, yo creo que así queda mejor. Fijaros, justamente en el tercer toque de esta línea diagonal, primer toque, segundo toque, tercer toque, que es la línea roja, fue el momento en el cual Ethereum Bitcoin tocó suelo. Y a partir de aquí, doble suelo y para arriba. ¿Cuál es el punto actual? Pues si marcamos otra línea diagonal, estamos ya en esa zona. Estamos alcanzando esa zona en la cual, tercer toque en la barra diagonal del RSI, posibilidad de doble suelo, de patrón X, Y, Z, previo a un cambio de estructura. La realidad es que de momento no nos han dado las altcoins ningún tipo de esperanza ni ningún tipo de señal positiva, más allá de lo que estoy comentando, de la Reserva Federal, de estas métricas, de Ethereum Bitcoin totalmente destrozado, etcétera, etcétera. Si venimos a una métrica que hemos comentado muchas veces, la línea ADI de avances y retrocesos, vemos como si nos focalizamos en las 100 mejores, en las 100 altcoins más importantes, hemos vuelto a formar un nuevo mínimo decreciente. La estructura es increíblemente bajista, pero increíblemente bajista a unos niveles no vistos nunca. Esto implica que cada vez más altcoins del top 100 retroceden mientras la capitalización total del mercado avanza, con lo cual te indica que cada vez menos criptomonedas están participando en un movimiento alcista y ascendente. Obvio, hablamos de una métrica que tiene que desaparecer o tiene que tender a caer. ¿Por qué? Pues porque constantemente el top 100 se renueva y desaparecen. Y algunas se quedan, otras van al top 10, otras al top 20, pero en general el porcentaje de altcoins que participan en el top 100 tienden a desaparecer en la mayoría de las ocasiones, con lo cual es una métrica que tiene que tender a la baja. Ahora bien, en tendencias alcistas debería tender al alza. ¿En qué momento ha tendido al alza durante este ciclo alcista? En ninguno. En el anterior ciclo alcista sí que estuvo tendiendo al alza durante mucho tiempo, más allá de que, si nos focalizamos en los máximos o en de dónde veníamos, seguíamos formando máximos y mínimos decrecientes, en términos generales. Pero tuvimos un gran trasfondo alcista que llegó a máximos y empezó a caer, perfecto. Pero ya hemos tenido un gran trasfondo alcista en cuanto a capitalización. Sin embargo, la línea de avances y retrocesos ha seguido cayendo. Y esto lo llevamos comentando no semanas, meses, y de verdad, me sabe mal tener que haber sido yo la persona que día tras día decía esto, las altcoins mal, las altcoins no. Este mercado está siendo artificial, lo están levantando 2 o 1. Y me sabe mal, pero los datos son los datos. Y la realidad es que no podíamos haber esperado otra cosa focalizándonos solo en los datos, no en lo que queríamos, no en lo que nos gustaría, no en el proyecto que hemos invertido, no. Solo en los datos, todos y cada uno de ellos indicaban esto. Y esto es lo que estamos teniendo. La realidad es que no todo son en este sentido malas noticias, porque como he comentado, la inflación ha salido más positiva de lo esperado. Esto, sinceramente, es una noticia buenísima. El tema está yendo, para abajo. Estamos rumbo al 2% de inflación. El dato más bajo fue 2,43. Fijaros, el dato de hoy ha sido 2,41. Ya estamos por debajo del mínimo anterior.
Hemos dejado claramente atrás este proceso de acumulación y hemos iniciado esa estructura bajista. Esto no es solo bueno porque la inflación está yendo para abajo, sino ¿qué representa esto dentro de los índices? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Pues bueno, el trasfondo es que, volviendo al S&P 500, de alguna forma podemos evitar, vamos a poner aquí la inflación en una nueva escala de precios, podemos evitar que este año 2025, 2026, 2024 se convierta en un 1970. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 1970? Bueno, ocurrió lo siguiente. S&P 500 viene alcista, inflación empieza a subir y está tan elevada que el S&P 500 empieza a caer con mucha fuerza. Una caída importantísima durante mucho tiempo. Cuando parece que la inflación empieza a caer, ¿qué es lo que ocurre con el S&P 500? Fijaros, la inflación empieza a caer y el S&P 500 empieza a subir. Perfecto, pero ¿qué ocurre de repente? Que la inflación dice, freno aquí, giro. Y no solo sube, sino que rompe con el pico inflacionario anterior, que era del 6%, y se va a una inflación del 13% prácticamente. Evidentemente, viene el S&P 500 y se derrumba. No solo durante más tiempo, sino durante más precio, rompiendo los mínimos anteriores. Pero no contento con esto, además vuelve a ocurrir literalmente lo mismo. En el momento en el cual parece que la inflación está bajando, el S&P 500 empieza a subir, pero de repente la inflación, frena y vuelve a subir con mucha fuerza. En este caso, volvemos a romper los máximos, volvemos a romper todo. El S&P 500 forma un nuevo movimiento bajista que no es tan grande como los anteriores. Sube un poco, cae un poco, sube un poco, cae un poco. Y no es hasta que, fijaros, la inflación llega al máximo que entonces empieza a caer con fuerza. Aquí la tenemos, que el S&P 500 deja atrás ese subo, caigo, subo, caigo, subo, caigo y explota al alza y empieza a formar claros máximos y mínimos crecientes, formando un nuevo mega macrociclo alcista que no se ve truncado hasta el año 2000. Claro, me encanta haber llegado al año 2000. ¿Esto qué significa? Esto significa que lo más probable, al menos desde mi humildísima opinión, es que no veamos algo similar a entonces. Ahora bien, esto no significa que no haya más caídas. De hecho, si ponemos QQQ, no voy a entrar a definir qué es el QQQ, que cada uno busque lo que es, tampoco lo quiero dar todo mascado, es muy sencillo, ya lo veréis. Yo creo que cuando veáis el gráfico del año 2000 os daréis cuenta de qué es el QQQ. No sé si os suena a Nasdaq esta estructura, pero bueno, ¿el tema cuál es? El tema es que el hecho de evitar y esquivar el año 1970-1971 no implica que no vaya a haber más caídas. Si nos fijamos en qué ocurrió en este índice en el año 2000, en abril, ¿qué es lo que formamos? Un mínimo local. ¿Qué es lo que hicimos desde abril? Pues desde los mínimos hasta los máximos subimos un 64% en 133 días. Ahora bien, ¿qué representó esto? Pues simplemente un pullback hasta el último trimestre, el tercer trimestre, perdón, del año 2000 y a partir del cuarto trimestre, para abajo. ¿Podríamos ver algo similar? Hombre, pues sí, estamos a mes de abril, literalmente la misma semana, porque este suelo fue la semana del 10 de abril, el suelo actual es la semana del 7 de abril, podríamos llegar a formar ese suelo con ese movimiento impulsivo que se extienda hasta agosto, subiendo lo que tenga que subir, y a partir de aquí formar ese máximo decreciente y continuación a la baja. ¿Esto por qué lo comento? Esto lo comento por dos motivos. Primero, por un motivo, lo vamos a resumir en uno. Cualquier movimiento impulsivo que veamos ahora no es sinónimo de absolutamente nada si no hay un cambio contextual en el trasfondo del mercado o si no hay un cambio técnico, que normalmente vienen de la mano. Entonces, el hecho de subir desde mínimos hasta esta zona de máximos durante 133 días, un 30%, no nos exime de luego pegarnos un viaje del 50% más. ¿Tiene que ocurrir sí o sí? No, no tiene que ocurrir sí o sí, pero por favor,
no nos vengamos arriba con movimientos impulsivos. ¿Significa esto que ya desde aquí nos vamos para arriba? No. ¿Podemos seguir cayendo? Sí, estamos en una estructura bajista. La idea no es predecir el suelo, no se puede predecir el suelo. Simplemente quiero que quede claro que si esto no sigue cayendo, que entre nosotros sería lo más normal porque lo que ha iniciado el movimiento bajista no ha desaparecido aún, lo comentamos esta mañana, pero si esto no sigue cayendo, el movimiento impulsivo puede ser similar a lo que hemos visto en el año 2020 o a lo que hemos visto esta mañana o ayer al 2015 o al 2018. Podéis ir a ver el vídeo de esta mañana. Así que nada, simplemente quería explicar un poco lo que estamos viendo por detrás en cuanto a datos y elementos reales, en cuanto al balance de la Fed, en cuanto a la inflación, en cuanto a métricas, en cuanto a diferentes situaciones. Estamos cerca de cosas en criptomonedas, a la vez lejos porque dependemos de esos datos, dependemos de esas informaciones que iremos viendo durante las próximas semanas. Y en Estados Unidos pues seguimos igual que ayer, que antes de ayer, que el otro y que el miércoles de la semana pasada, que es cuando Donald Trump habló de aranceles. Voy a dejar este vídeo por aquí, mañana continuamos con análisis más a corto plazo para hablar un poco de lo que podemos esperar más durante los próximos días. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.